Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ágora, un espacio de creación, de pensamiento en torno a las artes escénicas, al teatro principalmente. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de planificación. Aprovechando que estamos en un mes muy señalado, diciembre del año 2024, hemos preparado una sesión desde nuestro equipo de Ágora que hemos llamado Hoja de Ruta Teatro 2025. Bienvenidos a esta sesión de Hoja de Ruta Teatro 2025, una iniciativa de Ágora con la colaboración de Teatro Urgente en la que voy a compartir algunas reflexiones y algunas ideas con las que pretendo inspiraros hacia la creación de vuestra propia hoja de ruta, bien para las compañías de teatro que estáis dirigiendo, en las que estáis participando, bien para las productoras o vuestra propia hoja de ruta como artistas, como creadores que estáis proponiendo proyectos. Pero antes de empezar con la creación de esta hoja de ruta, me gustaría que nos paráramos un poco a pensar acerca de esto de la planificación. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué? ¿Para qué planificar? Pues quizá una buena manera de enfocarlo es pensar que la planificación es una de las herramientas fundamentales de la gestión cultural. Digamos que una organización cultural o un proyecto cultural que no planifica, que no tiene una visión, está estancado, está abocado al estancamiento porque repetirá aquellos ritmos que ya son naturales. La planificación tiene que ver con la capacidad de abstraerse, de observar la situación, de poner el foco, de observar, de escuchar el relato de todo lo que hemos construido y de pensar que necesitamos seguir construyendo, ¿no? A partir de lo que tenemos, de la situación, de la lectura que hacemos, podemos ir creando, construyendo el futuro, nuestro futuro como artistas, como personas que proponemos y el de nuestras compañías de teatro y el de nuestras productoras. Casi que la planificación es una de las herramientas más básicas, pero no por ello menos importante, y por eso en la sesión de hoy, Hoja de Ruta Teatro 2025, vamos a dedicarnos a pensar sobre ello. Ya el objetivo finalmente de esta sesión es que salgas con una hoja de ruta dibujada, con una guía, con un mapa, con un paso a paso de lo que va a ser tu 2025. Muchas personas utilizan el mes de diciembre para descansar, para desconectar, es un mes de las fiestas. A mí me gusta utilizarlo para planificar. Me parece que es un mes muy interesante. Lógicamente tengo mis fechas especiales también, pero también me parece que es un mes muy interesante puesto que se cierra el año fiscal aquí en el país en el que vivo, en España. Diciembre es el cierre del año fiscal y eso te permite tener una lectura también de resultados, qué ha salido bien, qué ha funcionado también en el proyecto desde el punto de vista de los números. Y también eso nos da una pista de acciones y necesidades que se plantean para el próximo año. Em, Algunas preguntas. ¿Qué puede crecer dentro de mi organización? ¿Qué está pasando ya? ¿Qué puede crecer? A veces la buena gestión solo consiste en no estorbar aquello que funciona, en dejar que eso que ya se está manifestando adquiera una dimensión y como una potencia mayor. ¿Qué puede crecer en el 2025? Si has traído un papel y un lápiz, apunta, toma nota. Así a lo mejor al final de la sesión ya tienes un principio de tu hoja de ruta. ¿Qué hay que abandonar? Mucha parte de la gestión consiste en dejar caer actividades, acciones, dinámicas, proyectos, decisiones, en apearse. A veces le damos continuidad a ciertas decisiones porque ya hemos apostado mucho por ellas. Bueno, quizá también de cara a la planificación es el momento de ver qué cosas no son tan productivas, qué decisiones, qué acciones, qué proyectos, qué procesos no son tan productivos y podríamos sencillamente abandonarlos. Y algo que también conviene preguntarse es cuál es la cultura de mi organización, cuál es mi cultura em, a la hora de relacionarme con las personas de mi equipo. Mi organización valora el riesgo, la investigación, el aprendizaje, la formación, dónde está el foco y dónde quiero que esté. Quizás es el momento también de analizarlo, de hacerse esa pregunta de cara
al proyecto que queremos construir el próximo año. Antes de continuar, me voy a presentar brevemente y voy a contar por qué estoy compartiendo también esta sesión. Para quienes no me conocéis, yo soy Karina Garantibá. Empecé en el teatro como actriz, soy dramaturga también, cofundadora junto a Ernesto Caballero de la compañía Teatro Urgente y fundadora de Ágora, esta plataforma donde creamos un espacio abierto para compartir. Así que mi formación es una formación artística y todo lo que he aprendido sobre gestión han sido estudios posteriores, experiencias posteriores, en las que me he dado cuenta y he descubierto que tenía un déficit muy grande en el pensamiento de gestión que estaba lastrando parte de mi creatividad. A veces pasa que se nos inculca a los artistas que la gestión em, no forma parte de nuestro trabajo. A mí en la Escuela de Arte Dramático jamás me dieron ningún tipo de herramienta para gestionar un proyecto de teatro. Y cuando como en mi caso, ¿no? Cuando nuestra mayor ilusión es tener una compañía de teatro, la gestión es fundamental. Ya sea una compañía, ya sea una productora independiente, ya sea una sola producción que queramos abordar, la producción es fundamental. Si no, la única opción que tenemos es ser contratados o ser llamados a formar parte de otros proyectos. Esa es un poco mi historia. Llevo 21 años viviendo en Madrid. Aquí he fundado todas mis iniciativas y ahora estoy preparando este proyecto que ahora se encuentra en una fase de experimentación, que es Ágora, y os agradezco mucho que atendáis a esta llamada, a esta convocatoria, y os invito también a echar un vistazo a la página web de Ágora y a seguir conectados. Luego, al final de la sesión de esta hoja de ruta del 2025, os contaré cuáles serán las próximas ágoras. Bien, hablemos ahora de los problemas. Los problemas es una parte fundamental de la planificación, y además de la gestión, porque casi siempre que hablamos de producción, de gestión cultural, de alguna manera la expectativa de las personas es que la gestión pueda resolver los problemas. Resolver los problemas. Y es un aspecto interesante. Me gustaría que nos detuviéramos un momento a reflexionar sobre esto. Porque generalmente en las artes escénicas, en la producción, los problemas no son solo lo que vemos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando estaba preparando esta sesión, me llegó la pregunta de una de las productoras que me decía, ¿cómo puedo vender una actuación fuera de mi ciudad? Este es su problema. ¿Cómo vender una actuación fuera de su ciudad? Pues bien, seguramente cuando estamos ante una situación como esta, situación que yo experimento muchísimas veces y que entiendo perfectamente la dificultad de vender una actuación, eh, nos centramos mucho en el problema, en resolver el problema. Pero el problema, visto desde una perspectiva más amplia, nos está hablando de la necesidad de desarrollar un proceso. ¿Qué información me da esta pregunta? ¿Cómo puedo vender una actuación fuera de mi ciudad? Significa quizá que esta compañía o esta productora no tiene un proceso de ventas diseñado, o que hay problemas de posicionamiento de su marca, o que hay problemas organizativos, o que no hay conocimiento del sector. Dice, ¿cómo vender una actuación fuera de mi ciudad? A lo mejor conoce el sector en su ciudad, pero no conoce el territorio nacional. Entonces, puedo tomar dos vías a la hora de resolver los problemas. Simplemente resolverlo, cómo vender una actuación fuera de mi ciudad, o implementar los procesos que hagan que ese problema se convierta en una oportunidad que solucione muchos otros problemas para mi organización. Y ese es uno de los, digamos, de los tips que quería dar hoy, de los consejos de gestión. Abordemos los problemas mirándolo desde distintas perspectivas,
hablando de ellos, es importante hablar de los problemas. Se habla poco de los problemas de la gestión teatral y es muy importante hablarlos, no para resolverlos, para contarlos, para relatarlos, para encontrar esa compañía, ese punto de vista, ese enfoque, esa mirada que pueda arrojarnos luz y para verlo con distintas perspectivas. En esta perspectiva que hemos abierto hoy, este problema nos llevaría a construir para esa compañía un mapa que le ayude a conocer cómo es el sector fuera de su ciudad, un proceso que le ayudaría no solo para este proyecto, sino para otros proyectos. Un sistema, ¿no? Un proceso de venta que pudiera ser replicable y escalable y que pudiera ayudarles no solo con este proyecto, sino con otros y un trabajo sobre la marca cultural para poder hacer que sea un agente reconocible dentro del sector y que pudiera en el futuro tener más facilidades de venta. Con lo cual, una simple pregunta, ¿cómo puedo vender una actuación fuera de mi ciudad? Nos ayuda a crear una serie de procesos que, si se trabajan en profundidad, pueden hacer un cambio realmente significativo dentro de nuestra compañía, de nuestra productora, de nuestra producción. Por tanto, os animo a que antes de elaborar la hoja de ruta del 2025 hagáis un listado de los problemas que en el 2024 os han estado afectando y elegid algunos de estos problemas para hacer toda esta mirada con distintas perspectivas y para señalar, para apuntalar procesos que podrían crearse en el 2025 dentro de vuestras organizaciones y que ayudarían a este no solo a la resolución del problema, sino a un crecimiento, como ya hemos señalado. Sigamos un poco más. Cuando hablamos de problemas buscamos soluciones, pero es algo digamos, es una visión un poco que no tiene mucho que ver con el teatro, con la gestión cultural, porque los problemas de la gestión cultural lo que buscan, como hemos visto en el ejemplo anterior, no son soluciones, sino procesos más eficientes. Generalmente el estancamiento o un problema de la gestión no se resuelve con una acción, con una tarea, generalmente, sino con la revisión de un proceso que necesita de otro proceso mucho más eficiente. Suelen ser situaciones complejas en las que hay distintos elementos que generan eso que percibimos como un problema, como un estancamiento. Por lo tanto, los problemas en lugar de soluciones, sugiero que los cambiemos por modelos. Problemas que generan procesos, que generan finalmente un modelo de gestión. Así que, visto de esta manera, realmente los problemas son oportunidades que nos muestran cuál es el camino de nuestra hoja de ruta, cuáles son los crecimientos que vamos a poder tener como organización en el 2025. Ahora vayamos un poco a analizar tu momento. Y voy a compartir un poquito la pantalla para que veamos esta presentación. Y vamos a hablar un poco de tu momento actual. Porque elaborar una hoja de ruta no se puede hacer desde una generalidad. Una hoja de ruta es estratégica cuando tiene en cuenta la situación concreta, no solo de los artistas o de las personas que forman parte de un equipo de producción, sino también de los proyectos en sí. Se trata de un proyecto emergente, se trata de una obra emergente, de una compañía emergente, o es una compañía en crecimiento, o es un proyecto que está en consolidación o en liderazgo. Seguramente la hoja de ruta, las decisiones van a cambiar mucho. Yo aquí hago algunas sugerencias que os planteo. Si el proyecto es emergente, quizá la hoja de ruta del proyecto en el 2025 podría centrarse en el diseño, la validación y la cocreación. La cocreación es ese diálogo con las distintas audiencias para validar aquellos proyectos que se quieren hacer y encontrar, digamos, los coproductores o los colaboradores más idóneos. Si un proyecto está en crecimiento, la hoja de ruta de este proyecto podría centrarse en establecer alianzas o en la creación de sistemas de ventas, de oportunidades, de puertas distintas, de canales de marketing, de comunicación. Si un proyecto está en consolidación, que es una fase bastante delicada porque quiere decir que el proyecto ya ha nacido, el proyecto está validado y crece, pero crece de una manera inestable o crece de una manera lenta o crece pero no termina de estar consolidados, se va como estancando. La consolidación es una fase muy
específica y requiere una hoja de ruta que podría centrarse, quizá podría centrarse en la marca, en el trabajo de cómo la marca se expresa y con quién conecta la marca cultural, cuáles son las audiencias, cuáles son los grupos afines, los grupos que se pueden sentir identificados con esta propuesta, ¿no? Quizá la consolidación pasa por eso y obviamente por la revisión de todos los procesos que funcionan y el abandono de los que no. También puede pasar por inversiones, alianzas, trabajo en las finanzas. Todas estas son simplemente sugerencias que hago con la idea de que creemos una conciencia de que nunca una hoja de ruta es una fórmula que nos vale a todas las personas, a todos los artistas, a todas las compañías. Tenemos que elegir, saber cuál es nuestro momento y tomar la decisión. Seguramente muchas de las personas que estáis viendo este vídeo aún no estáis en una fase de liderazgo. Una fase de liderazgo es aquellas empresas que ya obviamente no son emergentes, no se puede decir que estén en crecimiento porque sí que crecen, pero no están en esa fase de empezar a crecer, están consolidadas, pero tienen sus riesgos, tienen que luchar por el liderazgo y a lo mejor ahí la apuesta podría ser por la innovación, por el riesgo, por afinar la comunicación también y va a depender mucho de cómo sea la estructura y los objetivos de esta empresa. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que hacer su hoja de ruta a partir de un análisis profundo, no solamente de los objetivos, sino un análisis que integre también el momento en el que nos encontramos, en el momento en que se encuentra el proyecto, el equipo, la obra y en el que nos encontramos también nosotros. Así que mi ejercicio a continuación es simplemente la propuesta de que analices tu momento, tómate unos segundos, escribe y piensa en qué fase estás. ¿Cuál de las cuatro fases que hemos analizado crees que es la tuya? ¿Cuáles son tus objetivos? Tómate unos segundos para escribir. ¿Y con qué recursos cuentas? Tiempo, recursos humanos, recursos materiales, económicos. La gestión es digamos, el aprovechamiento dinámico de unos recursos en pro de un objetivo. De modo que a partir de este análisis podemos decir que la hoja de ruta de cada proyecto es única, tiene en cuenta la fase en la que estamos, no copia ideas, analiza las necesidades del equipo, se proyecta hacia los objetivos creativos y de gestión para elegir las acciones, detecta las dificultades, los problemas y comprende que esas dificultades son la oportunidad para crear un modelo de gestión nuevo. Contempla el crecimiento, la investigación y, muy importante, el error. A veces estamos como muy peleados y muy peleadas con el error y el error es una parte fundamental de la producción, de cualquier tipo de iniciativa. El error forma parte del crecimiento, forma parte de la investigación, es algo profundamente humano y lejos de ser algo que tenemos que apartar, es que tenemos que buscar el error porque el error es lo que nos lleva a crecer. Otra cosa es el riesgo. Tenemos que encontrar zonas de seguridad en las que podamos equivocarnos para poder crecer. Finalmente, quiero compartir, ya que vamos llegando aquí a puntualizar nuestra hoja de ruta, algunos de los aspectos que yo voy a tener en cuenta para mi hoja de ruta del 2025. Quiero compartirlos para que también pienses cuáles son los aspectos que tu organización o que tú debes tener en cuenta, qué esperas que ocurra en el 2025 y qué puedes empezar a trabajar desde ahora. Y te recomiendo que utilices este mes de diciembre para pensar en esto, que no pongas tu cerebro en modo apagón, sino en modo creativo, ¿no? Para recibir el año también con toda esa potencia creativa. Sin duda, una parte fundamental de mi hoja de ruta del 2025 va a estar dedicado a las finanzas. Ha sido un apartado que a mí me ha costado conquistar y ahora que estoy en ello, que estoy aprendiendo a moverme con las distintas herramientas financieras, a combinarlas, a conjugarlas, quiero seguir llevando esta parte de mi proyecto, cuidándola y llevándola lo más lejos posible. Sin duda,
la gestión va a formar parte, seguir aprendiendo a gestionar, seguir modelando digamos, mis estrategias, mi lenguaje, mi forma de relacionarme con mi equipo, de poder ayudarles, de poder ofrecerles el mejor entorno. También cultivar una manera de pensar que me permita ser estratégica y poder hacer una lectura siempre creativa de la situación que tenemos para no estancarme. Sin duda, también dentro de mi hoja de ruta va a haber estrategias de co-creación. Producir en este momento, en el año 2024, ya casi 2025, en esta situación en la que estamos, en este país, yo concretamente en España, que ya lo he dicho, producir es coproducir. Coproducir, porque, y crear es co-crear, porque todo el teatro ocurre siempre de una manera colectiva, ocurre en una conciencia de grupo, no es un viaje del héroe individual. Eso tiene muy poco que ver con un sector en el que el diálogo es fundamental. Es- eh, Artistas necesitan exhibir, necesitan participar en certámenes, necesitan soporte técnico, los técnicos necesitan un soporte también para poder colaborar con los equipos, los gestores necesitan contenido. O sea, somos digamos, un ecosistema intrincado. Por tanto, sin duda, dentro de mi hoja de ruta del 2025 va a estar consolidarme mucho en esa idea de no producir Karina produciendo, no, coproducir, no crear, 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 sino co-crear, co-crear. Va a ser uno de los focos claves de mi 2025. Y por último, otra cosa que no va a faltar en mi hoja de ruta, y esto es un poco el mapa mental con el que voy a construirla, es pensar en el futuro, en los futuros. Ya sabéis que el futuro no existe. Hace poco estuvimos en una sesión hablando, compartiendo un poco acerca de esta herramienta del diseño de futuros. El futuro son todos los futuros posibles, todos aquellos que seamos capaces de imaginar y el presente no es más que un fractal que se abre hacia las distintas posibilidades. Entonces nos hemos convertido en una sociedad mm, pesimista, pasiva, que rehúsa un poco pensar en la conquista del futuro y yo quiero cambiar esa tendencia desde mi equipo y proponernos participar activamente en la creación de esos futuros con los eh, que nos parecen más deseables. Así que bueno, este es el mapa de las 4 ideas claves que van a estar presentes en mi hoja de ruta y ahora te sugiero que escribas los aspectos, 3 o 4, dentro de tu mapa mental que vas a tener en cuenta, que necesitas, que deseas tener en cuenta para tu hoja de ruta del 2025. Tómate unos segundos para escribir y voy a dejar de compartir para que nos veamos y voy a continuar un poquito más. A partir de ahora, ¿qué viene? ¿Cómo construimos la hoja de ruta? Yo creo que es fundamental que empecemos a crear a partir de los problemas detectados, de los futuros, del mapa mental, empecemos a desarrollar la idea de convertir los problemas en procesos. Vamos a poner un ejemplo de crear un proceso, por ejemplo. Hablemos de un problema concreto. En el caso de esta compañía, nos planteaba una situación de estancamiento. Nos decía, nos han enviado esta pregunta para desarrollarla en la sesión de hoy, que es cómo hacer que un proyecto que ya aparentemente ha tenido éxito y está llenando en un teatro, pero parece que se ha agotado, que ya no convoca al público, que hemos agotado el público del barrio, incluso el público del propio teatro, ¿no? ¿Qué, qué pasa con este problema? ¿Qué lectura hago yo de este problema? Seguramente no se trata de que hayamos agotado al público, a la audiencia, habría que analizar muy bien. Sé que este proyecto está en Madrid, que es una ciudad donde es difícil agotar al público y a la audiencia, aunque es verdad que los espectáculos terminan y el público termina. Pero quizá lo que está agotado en este caso es la vía de marketing, o sea, el acceso, la puerta de entrada de las audiencias. Si hemos explotado mucho una misma manera de comunicar y de vender,
eso es lo que a lo mejor necesitaríamos renovar. Entonces, ¿cómo podríamos crear un proceso en torno a ese problema? A lo mejor un proceso podría empezar por estudiar, investigar, indagar distintas puertas de entrada para añadir a este espectáculo y no venderlos solo a partir de una única vía, ¿no? De marketing. Con lo cual, bueno, a partir de este problema construyamos un proceso y es una de las sugerencias que quiero haceros para vuestra hoja de ruta. Ya tenemos las ideas, tenemos el mapa, tenemos los problemas y, y ahora podemos tener una colección de procesos. ¿Qué procesos creéis que podemos implementar? Seguramente ahora tenéis una hoja llena de palabras, de frases, y llega el momento como final. ¿Cómo desarrollamos esta hoja de ruta? Llega el momento quizá más interesante. Os propongo que todas estas ideas, de todos estos problemas y procesos que hemos visto, elijamos tres prioridades para el año 2025. Lo he dicho al principio de la sesión, la parte más importante de la gestión consiste en no mantener todas las pelotas en el aire como un malabarista, sino en saber cuáles son las pelotas que tengo que dejar caer. Priorizar es dejar caer. No puedo atender a distintos frentes porque entonces mi gestión perderá profundidad y por tanto perderá efectividad. Hay que dejar caer y ahora te sugiero que te quedes con tres hitos, con tres puntos que consideras que son fundamentales para ti como artista, como persona, para tu organización, para tu compañía de teatro, para tu productora y que quieres que ocurran en el 2025. Escríbelos. Añade también tres aprendizajes, aprendizajes personales, aprendizajes que quieres que tu equipo adquiera en el 2025 y aprendizajes acerca del sector. Bien porque tú necesitas aprender más sobre el sector o bien porque tú tienes un conocimiento que puedes poner fuera para enriquecer al sector, que puedes compartir para hacer que este sector sea mejor. El teatro necesita que muchas personas expertas compartan. Estamos en un momento donde es difícil para muchos grupos crecer y es el momento de activar esta inteligencia colectiva y compartir. ¿Tienes algo especial, alguna experiencia con la que puedas contribuir? A lo mejor eso también podías ubicarlo dentro de los objetivos del 2025. Y ahora un último ejercicio de imaginación. Sal más allá de tus hitos, de tus objetivos y necesidades y piensa en grande, casi exageradamente. ¿Qué crees que necesita el teatro? ¿Qué necesita el sector? Dale rienda suelta a esta pregunta, es íntima, no tiene que salir en ninguna parte, nadie tiene que saber lo que has puesto, pero nos ayuda un poco a pensar como con esta idea de comunidad. ¿Qué necesita el teatro de tu ciudad, de tu país? ¿Qué se necesita? ¿Qué crees que se necesita? ¿Y qué necesita el público? Piensa por un momento en ellos. Piensa en esos distintos públicos que asisten. ¿Qué necesita la audiencia, las audiencias? ¿Qué necesitan los distintos públicos del teatro en el 2025? Y con todas estas ideas y con toda esta inspiración, te deseo que crees una hoja de ruta en la que tus prioridades, tus necesidades, tus problemas tengan una buena combinación con aprendizajes, con zonas de riesgo y sobre todo con una buena conexión con el público que finalmente es la razón de ser de nuestro trabajo. Que tus objetivos también tengan en cuenta los objetivos de la audiencia y que crees la hoja de ruta más estructurada, más sintética posible. Piensa que un mes es un segundo, que un año es un fractal, es algo muy, muy, muy pequeño realmente. No necesitas cambiarlo todo, no te llenes de propósitos inmensos con que un solo objetivo importante, profundo, transformador, se consiga en el 2025 y te lleve a crecer a ti y a tu equipo, al teatro, a la sociedad, sería más que suficiente. Entonces, elige. Hemos hablado de tres hitos, pero si quieres elige uno solo de ellos y piensa cuáles son debajo de ese objetivo, cuáles son las dos
digamos, las dos acciones o los dos procesos o qué dos cosas tienen que pasar y que si pasan naturalmente, ese objetivo ya no tendría yo que cumplirlo porque estaría ya cumplido. ¿Qué dos cosas ocurren debajo de cada objetivo y hacen que los objetivos se cumplan? Es una manera interesante de darnos cuenta cómo esta teoría en la que os hablaba de los procesos, cómo no se trata generalmente la gestión y la producción de teatro de hacer tareas, de muchas personas analizan la producción como una lista de tareas que van tachando. Y la producción es una dinámica viva, son procesos que van acompañándonos en nuestra vida y que van haciendo que la vida creativa se vuelva más rica, que haya más recursos, que haya sostenibilidad, que haya mejoras, pero generalmente no mejoramos, em, digamos, no mejoramos a partir de la ejecución de tareas. No son las pequeñas tareas o las grandes listas de tareas las que traen estas mejoras, sino todo lo contrario. A veces hay que optar por una inoperosidad sana, por retraerse, por quedarse atrás y ser estratégicas y pensar simplemente en un hito, en un objetivo, en algo que haga que realmente toda mi organización avance. Bueno, espero que esta sesión de planificación del 2025 te haya resultado inspiradora. Para mí ha sido un placer compartirla. Te deseo el mejor 2025, el más creativo, el más fructífero. Te deseo que hagas muchos proyectos de artes escénicas, que salgas a impactar porque el pueblo, la sociedad necesita teatro, necesita muy buen teatro, sin duda. Estamos hartos ya de una sociedad desconectada y detrás de las pantallas y hay que romper eso y el teatro es una oportunidad única. Así que deseo profundamente que tu modelo de gestión funcione, que tu proyecto se haga sostenible para que puedas ofrecer el mejor teatro posible a la sociedad. Y nos seguimos viendo aquí en Ágora. El próximo año vamos a tener 3 sesiones especiales con las que vamos a inaugurar el año. Van a ser 3 ágoras en las que nos vamos a dedicar a la construcción de un manifiesto Ágora. Así que desde ya os animo a que estéis atentas a estas convocatorias porque van a ser ágoras un poco distintas, no van a ser clases, no van a ser sesiones em, de asesorías ni teóricas, sino que van a ser sesiones enfocadas a escuchar. Va a haber unos moderadores y vamos a escuchar cuáles son los problemas de las artes escénicas para tratar de elaborar como más allá de un manifiesto, una carta de intenciones, para tratar de escuchar cuáles son los problemas comunes, elaborar una carta y tratar de buscar también soluciones comunes. Así que va a ser muy bonito el arranque de año en estas 3 ágoras y os espero. Nos vemos muy pronto y gracias por atenderme.